Bueno, pues primero de todo, gracias a Forbes por la invitación a participar en este Catalonia Economic Summit, que se está celebrando en un momento especialmente interesante por el contexto que estamos, pues, como hemos comentado anteriormente, de un poco de incertidumbre generada por esta ola de proteccionismo que parece que ha generado la implantación y suspensión posterior de unos aranceles por parte del presidente de Estados Unidos. Pero a la vez estamos en un contexto pues, donde queda claro que el desarrollo de iniciativas que fomenten la colaboración y liderados compartidos ha dejado de ser algo ideal o conveniente para convertirse en una necesidad. Además, Barcelona se encuentra ahora mismo en un momento apasionante, como han también comentado anteriormente otros ponentes, deseando reforzar su vocación como plataforma internacional. Ayer el presidente Illa se anunció la remodelación del aeropuerto de Barcelona en un ambicioso propósito de convertirlo en un hub intercontinental, algo, pues la verdad es que es música para nuestros oídos. Y también pues, otras buenas noticias, como por ejemplo, Barcelona ha sido elegida por la UNESCO sede del Ocean Decade Collaborative Center, convirtiéndose en la capital mundial para la economía azul sostenible. Con lo cual, bueno, estamos ante tanto la renovación del aeropuerto como este reconocimiento de la UNESCO, renuevan el reto de articular esta gobernanza cooperativa. Y para hablar de liderazgo compartido, colaboración público-privada y alianzas estratégicas que permitan a Barcelona y a la empresa catalana proyectarse en un contexto de incertidumbre, pues contamos con dos personas con una sólida trayectoria, experiencia en esas cuestiones, que son Mónica Reig y Ernest Kingles, a quienes pasaré a presentar de manera muy breve. Mónica, directora asociada del Centro de Gobernanza Pública de SADE, y responsable del programa Partners, dedicado a investigar y difundir buenas prácticas en la colaboración público-privada. Es profesora del Departamento de Sociedad, Política y Sostenibilidad. Integra el Grupo de Investigación en Liderazgo e Innovación Público y la Comisión de Expertos que define la transformación de las administraciones catalanas. Además, es doctora en Derecho y Ciencia Política. Combina docencia, investigación y asesoría en alianzas que crean valor. Ernest, presidente de la Comisión Unión Europea y Programas Europeos de Fomento del Trabajo y además fundador de Axiom Partners, firma de inversión y estrategia cross-border, con más de 25 años de trayectoria profesional de éxito a nivel internacional, culminando con la posición de vicepresidente, Senior Vice President europeo de B2B y además CEO para Francia, Italia e Iberia de Epson en Europa. Es consejero además en organizaciones como por ejemplo Tech Barcelona, Axio, y entre otras, y además es cónsul honorario de Sudáfrica. Hay que decir además que Ernest pues, ha vivido en diferentes países a lo largo de su trayectoria, habla 6 idiomas y es un reflejo perfecto de esa trayectoria genuinamente internacional y una visión que seguramente nos podrá proyectar a lo que es Barcelona y la imagen de Barcelona hacia el exterior, ¿no? Me gustaría abrir fuego pidiéndoos vuestra opinión sobre la calidad de la relación y la colaboración público-privada. ¿Cuál sería, en vuestra opinión, cómo está el termómetro y, sobre todo, desde una óptica quizás local y, si queréis, con las diferentes capas de la administración hasta lo que sería la colaboración incluso en entes europeos, donde, por ejemplo, tenemos los fondos europeos como un punto también que es caliente? Calidad de colaboración público-privada, ¿te he entendido bien? Bueno, en primer lugar, gracias a Forbes por la invitación. Un placer estar aquí, compartir, ¿no?, esta mesa con vosotros y con todos ustedes. Respecto a la calidad de la colaboración público-privada, tenemos recorrido de mejora. Cuando nosotros analizamos, ¿no?, cuáles son los países que colaboran más con el sector privado y cuál es la calidad en esa colaboración a nivel de la OCDE, visualizamos que casi todos los países de la OCDE colaboran en mayor o menor medida con actores del sector privado, con la iniciativa social para prestar e implementar bienes o servicios públicos, pero sí es cierto que cuando analizamos la calidad en esa colaboración, vemos que tal vez hay un elemento diferencial, que es cómo las administraciones públicas se aproximan al sector privado. Vemos que los países nórdicos, países que colaboran en mayor medida con el sector privado para implementar políticas públicas, la aproximación de las administraciones es una aproximación más estratégica. Es decir, identifican cuál es la necesidad pública que quieren cubrir, cuál es el resultado que esperan de la colaboración con el sector privado. Por lo tanto, analizan los modelos, ¿no?, productivos que tienen
en el ecosistema donde operan, y eso implica que sean administraciones que normalmente incorporan capacidades de planificación, de control, de diseño, de seguimiento. Cuando en los países del sur de Europa, donde nos encontramos nosotros, colaboramos con el sector privado, todavía en el ámbito cualitativo seguimos colaborando de una forma más reactiva. Colaboramos para escapar de las rigideces de la administración pública, porque normalmente no podemos incorporar, por ejemplo, empleados públicos o no tenemos recursos públicos para poder construir infraestructura, y por lo tanto esa aproximación está menos planificada, hay menos conocimiento de qué es el sector productivo, el valor que puede aportar a ese proyecto de infraestructura o esa prestación de servicio público, y por lo tanto hay una cierta percepción en muchos casos desde el ámbito público de que de alguna manera estamos en esas colaboraciones público-privadas sacando, ¿no?, de alguna manera lo que es propio de la función pública. Por lo tanto, esa aproximación va seguramente a condicionar proyectos de cooperación público-privada que consigan un rendimiento seguramente menor y, sobre todo, una menor legitimación entre los actores que participan y, en muchas ocasiones, también una menor legitimación desde la percepción social del valor de esa colaboración público-privada. Por lo tanto, recorrido de mejora. Recorrido. Ernest, además en tu visión me gustaría también que abordaras, pues bueno, cuando hablamos de este liderazgo cooperativo entre el sector público y privado, ¿qué rasgo del liderazgo público encuentras más difícil de reconciliar con la cultura empresarial que tú conoces perfectamente y dónde consideras que podemos encontrar algo de terreno en común? No, en primer lugar, quería agradecer a Forbes la iniciativa de traer a Barcelona este summit. Esta pequeña mesa redonda no cumple con el criterio de paridad, pero creo que compensa la primera, en la que habían dos ponentes que eran mujeres y el profesor Casasnovas, digamos, como representante masculino. A ver, yo voy a hablar desde la perspectiva, porque así me habéis invitado, del empresariado, ¿no?, de Foment del Treball, que Foment del Treball no deja de ser un lobby. Y tiene un rol, digamos, muy claro establecido en el marco legal como parte de los agentes sociales y, por lo tanto, interviene en muchas de las decisiones sociales como parte integrante junto a los sindicatos, pero que tiene una visión de que cuantas menos políticas públicas sean necesarias, mejor, ¿no? Es decir, tiene una aproximación un poco más liberal a lo que es el mundo de la colaboración público-privada. Nosotros preferiríamos más iniciativas privadas y menos públicas. Las públicas está clarísimo que deben ceñirse al ámbito de la educación. Yo creo que además es un derecho constitucional y hay que soportarlo al 100%, al ámbito de la sanidad, y creo que eso forma parte del estado del bienestar que nos hemos dado en Europa y ojalá lo podamos mantener por muchos años, que no está claro, pero ojalá sea así. Y sobre todo en temas de infraestructuras, ¿no? Infraestructuras como las que hablabas tú al principio de tu intervención, el aeropuerto, en el caso de Barcelona, que también preguntabas, yo creo que tenemos pues, infraestructuras como incompletas a nivel ferroviario, incompletas a nivel de carreteras, la B40 que nunca se completa. Tenemos infraestructuras muy necesarias donde se necesitan las intervenciones públicas, pues, como la zona franca o seguramente como el puerto de Barcelona, que es una ciudad en sí mismo, porque toca todos los palos de las actividades de negocios, ¿no? Por lo tanto, nosotros somos, desde el punto de vista empresarial, partidarios de limitar mucho la intervención de lo público respecto a lo privado. Y además, entendemos que jugamos un rol clave como empresas porque somos el mecanismo más eficiente hasta ahora, es un poco como la democracia, ¿no? Que es el sistema que nos hemos dado, que parece el más lógico y el más eficiente, aunque no sea perfecto, el más eficiente para contribuir a la redistribución de la riqueza, ¿no? Se genera empleo, se generan contribuciones sociales, se generan contribuciones a nivel de impuestos y otras tasas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, a nosotros nos gustaría que se potenciase el papel de los lobbies
y que se pudiese hablar de forma, sin ningún tipo de tabú, de la importancia que tienen y ejercen los lobbies. En el nuestro es empresarial, pero hay otros lobbies de otros tipos que también hay que tener en cuenta a la hora de influenciar o aportar a esas políticas públicas y a esa cogobernanza entre lo público y lo privado. Déjame que te pregunte precisamente por ese punto que estás mencionando. En el último informe de Foment se pide más colaboración público-privada para que Barcelona sea más competitiva. Y me gustaría saber si nos podrías dar algunos ejemplos prácticos de esa coinversión público-privada que estén en marcha, que consideres de éxito o ejemplo o espejo en el que nos podamos mirar. Más que esa coinversión, fíjate que ha existido siempre. Por ejemplo, Foment fue el fundador de CaixaBank. Eso hay que ponerlo también en valor, ¿no? Más que una coinversión en lo económico, lo que Foment está reclamando es que haya coherencia en las políticas públicas. Por ejemplo, hoy nos hemos llenado la boca hablando de que el turismo es una parte importantísima, casi el 30% del Producto Interior Bruto en Cataluña, ¿no? Y también lo es en España. Pero tenemos políticas públicas que van en contra, ¿no? Las tasas turísticas. O sea, Cataluña es la única región de España donde hay tasas turísticas. Nos hace poco competitivos. Esos son el tipo de apelaciones que hace Foment, ¿no? Por no hablar del tema de los alquileres en general, donde intentamos hacer políticas para favorecer la vivienda y la vivienda más o menos social, etcétera, pero lo que hacemos con políticas públicas es sacar parque de pisos, de casas del mercado, ¿no? Ese es el tipo de colaboración al que apela Foment, más que pensar en ninguna gran inversión económica, porque hay inversiones que hay que hacer que obviamente las tiene que acometer el Estado, ¿no? Muy bien. Oye, Mónica, desde el programa de Partners en el que estás participando, lleváis años investigando fórmulas de colaboración también público-privada. ¿Cuáles consideras que son los factores clave para asegurar tanto el interés general como un retorno adecuado para el sector privado, desde vuestra experiencia y desde esta iniciativa del programa Partners? Pues yo te diría que cuando analizamos proyectos de cooperación público-privada que tienen éxito, tienen básicamente algunos elementos, ¿no?, que son recurrentes. Uno de ellos es que siempre nos encontramos con una parte pública, con información, con datos, con capacidad, con conocimiento del sector productivo al cual se dirige, para poder identificar, diseñar, planificar y supervisar esa relación. Y algo que me parece importante es asegurar esa alineación de intereses entre lo público y lo privado y garantizar que esa alineación va a conducir a un beneficio para la comunidad. Un impacto, lo que llamamos generar valor público, que va más allá del beneficio o el retorno de la inversión del actor privado que participa en esa colaboración. Después hay otros elementos también significativos. Evidentemente, la elaboración, muchas veces estas relaciones público-privadas se articulan a través de la Ley de Contratos del Sector Público, a través de acuerdos contractuales, donde vemos que diseñar contratos que estén, ¿no?, identificando necesidades y resultados, que son el objetivo de esa alineación, es un elemento clave, pero donde vemos que el contrato, siendo necesario, no es suficiente. Es decir, hay elementos que son los elementos más relacionales, como la gestión de confianza, espacios compartidos de información, de debate, espacios de gestión de la información entre los actores públicos y privados, gestión de los conflictos que van a haber y van a producirse en la ejecución de cualquier proyecto colaborativo, son absolutamente necesarios para garantizar el éxito en el rendimiento y en la legitimidad de esos proyectos. Y sobre todo poner en valor a la parte pública y a la parte privada y poner en valor la diferencia de los ecosistemas en los que se mueven los públicos y los privados, porque es esa diferencia la que genera una complementariedad que genera valor para la comunidad. Oye, y precisamente desde tu punto de vista, ¿cuándo debería el sector público liderar? ¿Cuándo solo acompañar? ¿O cuándo simplemente regular la innovación y la iniciativa empresarial cuando hay esa cogobernanza? Es que, claro, depende de cada, ¿no?, contexto. Como podéis imaginaros,
Lo que sí que creo que sirve, ¿no?, a nivel general es el sector público ha de poder las condiciones, ha de facilitar que las cosas pasen. Y en ese sentido ha de ser un facilitador. O sea, que lo dejamos un poquito en el banquillo, facilitando, pero no interviniendo como proponía Facilitando, anteriormente Ernest. dependiendo del contexto. Yo creo que depende de cuál es el objetivo de esta política pública. En algunos casos será de facilitador, de promotor, de regulador o interviniendo. Muy bien. Dejadme que vaya al contexto que hablábamos al principio de aranceles y de vamos, el 80% de las empresas europeas cita precisamente el cambio de la política arancelaria de Estados Unidos y esta ola de proteccionismo como uno de los principales riesgos geopolíticos del 25. Ernest, desde tu posición como presidente de la Comisión Unión Europea y Programas Europeos de Foment, ¿qué estrategias estás viendo que están explorando las compañías españolas para protegerse o mitigar estos riesgos? No, de momento vamos de sorpresa en sorpresa, ¿no? Es decir, un día estamos aquí, otro día estamos abajo, otro día estamos muy preocupados, otro día no pasa nada, con lo cual yo creo que la Unión Europea toma una decisión bastante sabia, es no pronunciarse públicamente, quedarse a la expectativa un poco. Yo creo que en lo que está pasando y lo que está impulsando el presidente Trump, que deberá tener sus razones, seguramente a la mayoría de nosotros se nos escapa, pero olvida una cosa muy importante, y él solo está hablando de políticas arancelarias sobre la parte de productos físicos, materias primas y productos físicos. Se olvida que hay una parte muy importante de servicios, licencias, sistemas operativos que tenemos todos y usamos cada día, donde, digamos, se ha olvidado de hacer la cuenta y que ahí también puede salir muy perjudicado Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, nuestra posición en general, yo creo que en estos momentos debe ser un poco de estar expectantes y atentos, y yo estoy más que convencido que a la vuelta del verano tendremos un pacto que será positivo y que respetará los principios de los acuerdos de comercio que hay vigentes hasta ahora respecto a Europa. Muy bien. Se nos echa el tiempo encima, nos quedan escasos 2 minutos. Me gustaría concluir con una cuestión que incluso a mí personalmente me intriga y no sé si responde a la cultura española, europea, y es la dificultad del trasvase del talento directivo entre el sector público y el sector privado. Parece que son dos sectores que apenas, digamos, se comunican en términos de trasvase del talento. Hemos visto muy poco liderazgo del sector privado teniendo éxito y teniendo impacto y traccionando en el sector público y viceversa. De hecho, incluso en ocasiones hay una percepción incluso no positiva de que el talento pueda pasar de un sector a otro. Me gustaría conocer vuestra opinión y qué aceleradores podríamos identificar o proponer para que esto, digamos, mitigar esta para mí, deficiencia del sector. Es una pregunta complicada porque los ecosistemas de lo público y lo privado son ecosistemas bien distintos. La principal diferencia entre el sector público y el sector privado es la propiedad, ¿no? El sector público pertenece a una comunidad política, el sector privado pertenece a los accionistas, a los trabajadores y es una cooperativa de trabajo, ¿no?, a los emprendedores. Y esa diferencia sustancial de la propiedad conlleva dos dimensiones adicionales, que es la financiación y el control. El sector público está financiado a través de los impuestos, ¿no?, de forma coercitiva, y precisamente porque pertenecen a una comunidad política, y el control es político, mientras que el sector privado se mueve en un ecosistema de mercado, oferta-demanda, sistema de interacción-precio, financiación a través de capital o de venta de productos y servicios en condiciones de mercado y control de mercado. Claro, eso genera diferencias significativas a nivel de organización, a nivel de procedimiento, a nivel de cultura, a nivel de valores de gestión. El sector público, cuando interactúa con el sector privado, en muchas ocasiones prioriza, ¿no?, la equidad, la rendición de cuentas, ¿no?, la legalidad. En cambio, el sector privado, cuando interactúa con la administración pública, prioriza la rentabilidad, la eficacia, la eficiencia. Todas estas atribuciones son magníficas. El problema es que la priorización muchas veces genera conflictos, desconfianza,
descoordinación. Y esas diferencias, esas lógicas diferenciales en función de estos ecosistemas, normalmente producen anticuerpos desde el punto de vista de desconfianza. No se viven con confianza, se viven con desconfianza. Y eso dificulta, ¿no?, esa interacción entre lo público y lo privado, incluso la capacidad de identificar objetivos y de que esos objetivos permanezcan durante toda la colaboración. Esas diferencias sumadas a una cierta rigidez en lo que llamamos la función o el estatuto ¿no?, del empleado público también dificulta esa movilidad. Pensar que incluso dentro de las propias administraciones públicas es muy complejo que los directivos o los empleados públicos puedan, ¿no?, tener movilidades entre empresas públicas. Imaginaros ya esa movilidad en otro sector, que es el sector privado, y que además esa movilidad, como tú bien decías, que me parece un elemento clave, se visualice, se perciba por la ciudadanía, ¿no?, propietaria del sector público, de esa comunidad política, como algo positivo. Creo que cuando hablamos de colaboraciones público-privadas es muy importante poner en valor la importancia de la percepción ciudadana respecto a que estas interacciones, más allá de los beneficios que generen para los actores que participan, son adecuadas y generan valor para la sociedad, para la comunidad. Porque si no somos capaces de incorporar, ¿no?, ese mensaje o transmitir esa percepción, es posible que tengamos cada vez más marcos jurídicos restrictivos y que estén fundamentados en la desconfianza, cosa que dificulta el proyecto de cooperación público-privada. Brevemente, porque nos hemos pasado de tiempo. Muy breve. Hay grandes ejemplos de trasvase de talento, pero sobre todo de lo público a lo privado. Yo creo que el paradigma, gustará más o menos, es Florentino Pérez, ¿no?, que en su momento fue pues un alto cargo de la administración pública y que ahora es como vino, un empresario reconocido. Yo creo que añadir cosas a lo que ya ha dicho Mónica es difícil. Hay diferencias culturales enormes. Yo creo que cualquier empresario, cualquier empresa de éxito, cualquier ejecutivo de éxito tiene muy claro cuál es su visión, misión y valores. Cuando estás en la administración pública es más difícil. La visión la puedes tener, lo de la misión queda un poco más difuso y lo de los valores yo también lo pondría un poco en cuarentena. Hay diferencias en el sistema de reconocimiento, en el rewarding, tú que te dedicas a las personas y al talento. No hay un sistema claro, por lo tanto, el ejecutivo que trabaja en lo público ve dificultades en ver reconocido. Hay limitaciones en la compensación, no solo en el montante, sino en el modelo de compensación. Es decir, puedes aspirar a tener más o menos un salario que queda capado, pero puedes tener un salario más o menos correcto. A que no puedes aspirar a otro tipo de beneficios en función de consecución de otro tipo de objetivos, generación de valor en la compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Hay formación, es decir, yo creo que cuando uno va de lo público a lo privado, no vuelve. Muy bien. Bueno, pues agradeceros vuestra participación, agradecer de nuevo a Forbes la organización y que nos haya invitado a participar en este formato y simplemente animaros a todos a que allá donde otras o muchas personas están viendo barreras y fronteras, los demás sigamos construyendo puentes de colaboración. Gracias a todos. Gracias.